Buenas noches. Este es el grupo F. Nos tocó el capítulo número 7, que es la teoría sociocognitiva. Está integrado por Coralba Evangelista, Franchelis Moquete, Carlos José, Flor La Paz, Dolly Rachel y esta servidora que es Nieve María Félix. El tema es la perspectiva sociocognitiva. Debemos de saber que la teoría sociocognitiva se centra en el hecho de que las personas aprendemos una de otra, recorriendo a conceptos como aprendizaje por observación, imitación y modelado. La teoría sociocognitiva se centra en el aprendizaje humano. Sin embargo, no fue hasta a principios de los años 60 cuando se empezó a tomar forma una teoría de la imitación y el modelado independiente de sus raíces conductistas. El desarrollo de esta teoría, denominada originalmente aprendizaje por observación, se debe en gran medida a la investigación de Albert Bandura en la Universidad de Stanford. ¿Cuáles son los principios generales de la teoría sociocognitiva? Las personas podemos aprender mediante la observación de la conducta de los demás, así como el resultado de sus acciones. El aprendizaje puede tomar forma o lugar sin que se produzca un cambio en su conducta. ¿Cuáles tenemos las consecuencias de la conducta que se desempeñan un papel en el aprendizaje? La cognición desempeña un papel en el aprendizaje. ¿Cuáles son los factores ambientales en el aprendizaje social? Tenemos como el reforzamiento y el castigo. Si tuviéramos que explicar o decir qué es la imitación desde una perspectiva del condicionamiento operante, podríamos sugerir que las personas imitan a los demás debido a los reforzamientos o que son reforzadas para hacerlo. De hecho, Miller y Dola propusieron en 1941 que un individuo utiliza la conducta de otra persona como un estímulo discriminativo para realizar una respuesta de imitación. El observador resulta reforzado cuando realiza la imitación. Llega un momento en que la imitación se convierte en un hábito, un fenómeno que Miller y Dola denominan como imitación generalizada. Debemos de saber que un castigo es aquello que se trata de una técnica de modificación de conducta cuya finalidad es la de disminuir o extinguir la repetición de un comportamiento. Le dejo con mi compañera. En este caso sería compañero. A ver. Tenemos lo que son los problemas vistos desde un análisis estricto del aprendizaje social bajo el paradigma del condicionamiento operante. Los teóricos del aprendizaje social intentaron explicar la conducta imitativa desde la perspectiva del condicionamiento operante. También es cierto que también es cierto que se encontraron algunos problemas. Por una parte, el condicionamiento operante no explica los efectos del castigo y no bien de esta manera lo presenta en estudios Bandura a razón del 1965. Esto conlleva varios problemas que serían 4. Un segundo problema que se presenta bajo este aspecto es que puede aprenderse de la conducta comportamental, se puede obtener nueva información.
esta siempre y cuando sea observable o observada. Esto también lo aplicó lo que fue Bandura, Rosen y Adolf. Una tercera dificultad para explicar el moldeado, como en caso específico del condicionamiento operante, es el fenómeno al que llamaron la imitación definitiva. Esto en algunas conductas, pues esto daba lugar a que no se presentara de forma inmediata, sino que este podría durar un periodo más largo, que ya sea de días y hasta meses a veces para verse este reflejo. Esto se hacía bajo 3 fases que también son conocidas como ERF, que sería estímulo discriminativo, respuesta y reforzamiento. ERF. Un cuarto problema radica en el efecto de razonamiento vicario, que las personas muestran conductas que nunca han sido reforzadas. Una perspectiva contemporánea sociocognitiva del reforzamiento y el castigo. El reforzamiento y el castigo influyen sobre la medida en que el individuo exhibe una conducta que ha aprendido. Los teóricos sociocognitivos consideran que aunque las personas pueden aprender, no podrán manifestar estas conductas, no se verán manifestadas estas conductas a menos que la persona haga lo que es una introspección y esté consciente de este proceso por el que está pasando. Factores cognitivos del aprendizaje social. Los factores cognitivos del aprendizaje social va de la teoría sociocognitiva, que resulta evidente en muchos aspectos, tales como el aprendizaje sin actuación y el procesamiento cognitivo durante el aprendizaje de las expectativas y las consecuencias que estas exhiben. Esto quiere dejar dicho que hay un formato de aprendizaje social, y este aprendizaje, pues, como lo dice su nombre, se lleva a cabo en grupo y se aprende de lo que otro produce o reproduce, y de ahí el nombre. Tenemos lo que son también los procesamientos cognitivos durante el aprendizaje. Los teóricos sociocognitivos descubren los procesamientos cognitivos del pensamiento que tienen lugar durante el aprendizaje de los humanos. Por ejemplo, afirman que la atención es un factor crucial en el aprendizaje. De hecho, proponen incluso que las personas tienen más probabilidad de recordar información cuando la repiten mentalmente, y cuando se desarrollan repeticiones verbales y visuales. Es decir, que no tenemos una sola vía de aprendizaje, sino que las vías pueden ser diversas. Ya puede ser, como dice bien aquí, verbal o visual. Se aprende de distintas maneras. La conciencia de la asociación entre la respuesta y la consecuencia. El reforzamiento y el castigo tendrán un efecto sobre el aprendizaje y la conducta, a menos que la persona sea consciente de la asociación que existe
entre la respuesta y el reforzamiento, que era lo que le explicaba más atrás. Esto igual fue determinado por Bandura, por Splinger y Dicken. Eso quiere dejar dicho que al final, si bajo estas condiciones de aprendizaje la persona no está consciente del proceso que se lleva a cabo, pues el aprendizaje va a ser mucho más lento y no va a tener el mismo efecto. Sin más, lo dejo con mi compañera. Muy buenas noches. Mi nombre es Corabal Evangelista y yo le voy a hablar sobre el modelado. El modelado es una técnica terapéutica en la cual el individuo aprende comportamientos nuevos e imitado de otras personas, denominado modelo. El modelo es muy útil en aquellos casos en los que la conducta que el individuo requiere aprender, incluyendo algunas habilidades. Esta técnica es de uso extendido en la práctica clínica, tanto para eliminar miedo como para aprender nuevas formas de comportamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Tipos de modelo. Bandura ha identificado 3 tipos de modelos de diferentes que son cuando pensamos en el modelo solemne, imaginar un modelo viviente. Esto es una persona leal que muestra una conducta determinada. También tenemos el modelo simbólico para aprender observaciones. Es una persona o un personaje que aparece en una película, en un programa de televisión o en un libro o cualquier otro modelo. También está el modelo de instrucción verbal, que es para saber cómo comportarnos sin necesidad de que haya presentado otro ser humano, ya que sea real o imaginario. Siguiente diapositiva. Conductas que se pueden aprender mediante el moderado. Bueno, aquí tenemos diferentes tipos de conductas que están en el libro. Yo le voy a leer 2 de estas conductas. La primera es, muestra menos tendencia a tolerar afirmaciones racistas cuando las personas que le rodean. La siguiente es, son mejores lectores cuando sus padres suelen leer fecundamente en casa. Siguiente diapositiva, por favor. Capacidad académica. Los estudiantes aprenden multitudes de capacidades académicas al observar cómo otras personas manifiestan estas habilidades, como por ejemplo, pueden aprender a solucionar problemas con dimensiones muy largas o redactar narraciones correctas mediante las observaciones de esta conducta en un profesional o con un alumno. Siguiente diapositiva. La agresión es cualquier forma de conducta dirigida a dañar o a injustificar a otro ser vivo que está motivado en evitar el maltrato. La moralidad es la conducta adaptable a las normas y se interesa sobre todo por la conducta efectiva de los niños en situaciones diversas. Los estudiantes se ocupan para identificar las emociones a los sentimientos que experimenta el niño cuando se está en las normas, tales como la vergüenza o la culpa. Hasta aquí mi exposición, le dejo con mi compañera que sigue.
Buenas noches, mi nombre es Franchelis Moqueto y yo le voy a estar hablando sobre la reproducción motriz, la motivación, efectos del modelado sobre la conducta, características de los modelos eficaces y la autoeficacia. Puede pasar, Carlos. La reproducción motriz es uno de los procesos del modelado. Esa consiste en que el modelo, el aprendiz imite o repita la conducta que ha realizado el modelo. Cuando esta no se puede llevar a cabo debido a la falta de fortaleza, la inmadurez o la incapacidad del aprendiz, este proceso no puede producirse. La reproducción de una conducta a la vez que se está observando permite o facilita el aprendizaje por dos razones. La primera es que, no, déjala atrás. La primera es que el aprendiz puede codificar la conducta no solo de manera visual y verbal, sino también de manera motriz. La otra es que al realizar una conducta, dale para atrás, déjalo en reproducción motriz. La otra razón es que cuando se repite una conducta en presencia del modelo, el aprendiz puede tener oportunidad para la retroalimentación y mejorar o buscar la manera de mejorar lo que está haciendo. La motivación. Los aprendices deben querer demostrar demostrar lo que han aprendido o han observado. Si bien es cierto que los padres sirven de modelo para los... Flora, el micrófono. Carlos, pon la diapositiva, por favor, donde dice motivación. Para atrás. Ahí. Comienza otra vez. Los aprendices deben querer demostrar lo que han aprendido o han observado. Si bien es cierto, los padres y los maestros sirven como modelos para los niños, pero estos no reproducen todas las conductas que ven de los mismos. Por alguna razón, un niño puede imitar o puede repetir la conducta de que su padre o la de su madre, como camina, pero por alguna razón este no repite, por ejemplo, el limpiar o el hacer ejercicio. Los efectos del modelado sobre la conducta. Pásalo. El modelado enseña conductas nuevas. Las personas pueden aprender conductas completamente nuevas observando a los demás. Imitando y escuchando sonido podemos aprender a pronunciar palabras nuevas. El modelado influye sobre la frecuencia de conductas previamente aprendidas. Las personas tienen más tendencia a realizar una conducta cuando han visto que esta ha sido reforzada cuando otra persona la ha hecho o la ha realizado. El modelo puede animar la ejecución de conductas prohibidas. En ocasiones, cuando las personas observan que el modelo ha realizado una conducta que previamente ha sido considerada como inadecuada o como incorrecta y que ha sido reforzada, esto ejerce una tendencia a que esa conducta se pueda realizar en el aprendiz. El modelo incrementa la frecuencia de conductas similares. Cuando una persona observa a un modelo realizar una conducta determinada, es posible que éste repita la conducta, aunque no sea idéntica a la que ha observado. Por ejemplo, un niño que observa a su hermano mayor jugar básquetbol, pero que aún no tiene la estatura, puede intentar destacar en el fútbol. Características de los modelos eficaces. Pásala. Las personas más adecuadas para servir como modelos reales y simbólicos tienen unas características diferentes a los demás. La primera es que son competentes, los modelos son competentes, lo que quiere decir que los individuos que son considerados como competentes y capaces tienen mayor probabilidad de ser imitados por los demás. Por ejemplo, un chico o una persona que quiera aprender a jugar tenis es más probable que imite las técnicas de un jugador famoso a que las de su compañero. El modelo tiene prestigio y poder. Las personas que tienen un elevado estatus, ya sea en un pequeño círculo o en un ámbito social más amplio, suelen servir más como modelos. Por ejemplo, es más probable que un niño tenga tendencia a imitar a un líder o a un famoso.
los modelos se comportan de una manera estereotipadamente apropiada a su sexo. Eso lo que quiere decir es que los niños tienen más tendencia a imitar las conductas que están relacionadas con los estereotipos masculinos y de igual forma las niñas imitan más la conducta que están relacionadas con los estereotipos femeninos. Un ejemplo que hay en el libro es que se realizó un estudio en el cual se ponían a niños a observar modelos de ambos sexos comportarse de manera agresiva y se determinó que presumiblemente los niños podían repetir más esta conducta, ya que la agresión es un rasgo que está más relacionado con los estereotipos masculinos. La conducta del modelo resulta relevante para la situación del observador. Esto lo que quiere decir es que para que el aprendiz reproduzca una conducta, esta debe tener valor para él. Por ejemplo, el ejemplo del libro es que una niña imitaba muchos comportamientos de su madre, excepto la manera en que esta vestía. Pásala, por favor. Y por último, de mi parte, la autoeficacia. La autoeficacia se refiere a que una persona tiene mayor tendencia a realizar una conducta cuando ha visto o cuando siente que lo hará con éxito o que tendrá éxito. La autoeficacia está relacionada con la autoestima, pero esta se diferencia ya que la autoestima se refiere más a cómo tú te sientes contigo mismo, cómo tú te valoras. Y la autoeficacia se refiere más a las capacidades, habilidades, tareas y situaciones específicas. Así que las dejo con mi compañero. La compañera Flor Yulisa no ha expuesto, ¿verdad que no? No. ¿Quién sigue? Flor Yulisa. Pero es uno, en lo que ella llega. Bueno, entonces, muy buenas noches. Mi nombre es Dolly Moronta y ahora les voy a hablar acerca de las técnicas para promover la autorregulación. Una de esas técnicas son las autoinstrucciones. Son una estrategia muy eficaz para enseñar a los aprendices. Esta utiliza el método de enseñar a los aprendices a proporcionarse a sí mismos ciertas instrucciones. Estas pueden ser palabras para que ellos mismos puedan dirigir su conducta. Por ejemplo, los principiantes de tenis mejoran la precisión de sus restos cuando se dan a sí mismos estas instrucciones. Por ejemplo, cuando ellos dicen bola, utilizan esta palabra para recordarse a sí mismos que deben mantener los ojos puestos en la pelota. Y si dicen golpear, es para concentrarse en que la raqueta conecte con la pelota. Otros estudios han demostrado que las autoinstrucciones son eficaces para ayudar a los estudiantes a adquirir estrategias más fructíferas ante las tareas académicas y para desarrollar mejores habilidades sociales y controlar su conducta impulsiva y agresiva. Otra de las técnicas es la autosupervisión. Este método ayuda a las personas a controlar su conducta, consiste simplemente en facilitar que se observen a sí mismas y que evalúen sus propias respuestas, exactamente como lo harían en un análisis aplicado de la conducta. El mero hecho de registrar la conducta suele ser suficiente para alterar su frecuencia. Esta puede utilizarse también en el ámbito escolar. Por ejemplo, se realizó a un grupo de estudiantes que tenían problemas para concentrarse en el área de letreo. Se les dio una grabadora y esta grabadora cada 45 segundos emitía un pitido. Cuando ellos escuchaban ese pitido, tenían que preguntarse a sí mismos si estaban prestando la suficiente atención. Y esta técnica, el simple hecho de implementarla, duplicó el tiempo que dedicaban a trabajar en la tarea y triplicó su productividad. Otra de las técnicas es el autorreforzamiento. Muchas veces las personas son capaces de modificar su propia conducta, reforzándose a sí mismos cuando estos entienden que están actuando de la forma en que ellos consideran correcta. ¿Cómo pueden autorreforzarse? Puede ser dándose un obsequio a sí misma, con alguna palabra positiva, un obsequio o alabando sus oídos. Básicamente lo mismo, pero con otras palabras.
Y pueden hacer lo contrario, eliminar ciertas conductas, poniéndose un castigo a ellos mismos cuando ellos entienden que no están actuando de la forma correcta. Controlan autoimpuesto del estímulo. Una respuesta está bajo el control del estímulo cuando se emite en presencia de otro estímulo, pero no de un estímulo, pero no en presencia de otros. Esta idea puede utilizarse como un medio eficaz para promover la autorregulación y se denomina control autoimpuesto del estímulo. Para aumentar la frecuencia de una conducta determinada, puede enseñarse a una persona a buscar un ambiente que estimule esta conducta. Por ejemplo, si un estudiante desea aumentar su tiempo de estudio o mejorar sus capacidades de estudio, es recomendable que este estudiante vaya a realizar sus tareas a la mesa de una biblioteca y no, por ejemplo, en su cuarto. Porque al estar en su cuarto, eso puede estimular otras conductas, por ejemplo, el sueño. Entonces, es necesario adoptar 3 precauciones. En primer lugar, la persona que se esté entrenando para autorregular su conducta debe ser capaz de realizar esa conducta. En segundo lugar, esta debe creerse capaz de realizarla. Y en tercer lugar, se debe orientar a la persona a que no va a obtener los resultados deseados de un momento a otro, es decir, que toma su tiempo. Implicaciones educativas de la teoría sociocognitiva. La teoría sociocognitiva tiene numerosas implicaciones en el aula. Vamos a describir algunas de las más importantes. Por ejemplo, los alumnos suelen aprender simplemente observando a los demás. Describir las consecuencias de la conducta puede incrementar las conductas apropiadas y disminuir las inapropiadas. El modelado proporciona una buena alternativa al moldeamiento para enseñar nuevas conductas. Los padres, profesores y demás adultos deben modelar las conductas apropiadas y tener cuidado de no modelar conductas inapropiadas. Los profesores deben exponer a sus alumnos a una diversidad de modelos. Los alumnos deben estar convencidos de que son capaces de realizar las tareas escolares. Hasta aquí mi parte. Muchas gracias. Bueno, siendo así, podríamos dar por terminado. Flor, por favor, esperamos por ti, que se está Sí, ya, póngame mi parte, por favor. pasando el tiempo. Bueno, yo le voy a estar hablando sobre los factores que influyen en el desarrollo de la autoeficiencia. La autoeficiencia nos dice que los estudiantes suelen mantener opiniones muy precisas sobre su propia autoeficiencia. También suelen tener una idea muy adecuada de aquello que son capaces de hacer y de lo que no. Por ejemplo, una chica que suspende la ciencia natural con un profesor muy exigente. Bueno, ella puede llegar a pensar que no da para la ciencia. También le voy a hablar sobre el éxito y fracaso previo. Es cuando los estudiantes tienen la capacidad de realizar su tarea exitosamente. Es ahí cuando viene la autoeficiencia. Por ejemplo, cuando este estudiante ha sido capaz de aprender a multiplicar de manera similar. Este estudiante tiene ya la fluidez y la confianza de ir a un juego de fútbol con el propósito de ser ganador. También están los mensajes de los demás. Aquí nos enseña que al recibir afirmaciones como, por ejemplo, un empujoncito de como tú sí puedes hacerlo, pero
tienes que esforzarte más para lograr tu objetivo. El éxito del fracaso. El éxito del fracaso, muchas veces las personas adquieren informaciones sobre su propia autoeficiencia al observar el éxito y el fracaso de otra persona. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias.